bueno, vamos a arrancar esta segunda parte de este tercer día de esta magnífica iniciativa, el Congreso Saint-Amand, que todo parece que llegó para quedarse, sobre todo porque trae mensajes, trae ideas, trae propuestas y, lo que es más importante, está generando expectativas, ¿no? Y no hay nada mejor que cuando uno sale de un evento de este tipo, hay iniciativas y también, como no, también hay en el marco, en el horizonte final, también una actividad económica por una cuestión clara, porque hay una parte de protección de toda la biodiversidad, del ecosistema, pero también una generación de oportunidades económicas y oportunidad también de desarrollo territorial. La mesa que me toca moderar y que estoy perfectamente acompañado, y ahora presentaré a cada uno de los miembros de esta mesa y un poco el enfoque que le hemos dado en ella, precisamente viene a hablar de algo que está recogido de facto en el concepto de economía azul, pero que trabaja un poco más de puertas hacia adentro en la parte de interior. O sea, la economía azul se habla conceptualmente todo lo que tiene que ver la protección costera, la protección del litoral, pero también hay unos litorales de interior, hay también unas actividades portuarias de interior y, lógicamente, hay que empezar a trabajar en esa especialización, hay que empezar a bajar en el nivel y tratar el concepto del activo del turismo también en playas de interior y, en este caso también, que me acompañan en puertos de interior. Sin más, quiero presentar a don Rafael Carmona, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Buenos días. Hola, muy buenos días. A Carolina Casado, que es la directora de turismo de la Diputación de Badajoz. Buenos días, Carolina. Buenos días a todos y a todas. Y muy bien. Y por último, a mi amigo Enrique Acosta, que ya lo presentaron, es consultor especialista en branding y una de las personas que también ha hecho posible que este evento sea parte de la cultura del turismo de España y también artífice de que Almería haya recogido este evento. Buenos días. Muchas gracias, Francisco. Encantado. Digamos que la mesa la vamos a estructurar en tres grandes bloques. Habrá un primer bloque que me gustaría conocer su opinión, un poco en ese valor añadido que representan tanto las instituciones como desde el ámbito un poco de esa visión estratégica a nivel de marketing, un poco el turismo de interior, un poco en clave de economía azul. Luego habrá un segundo bloque donde vamos a trabajar un poco el aterrizaje específico de ese impacto ya en más detalle y luego vamos a hacer un cierre que además me gustaría que vayáis preparando porque me gustaría que dejáramos 3 mensajes clave con un cierre final y que sea un poco la puerta de entrada para la edición segunda de Saint-Amand, donde tengamos un mayor impacto y seguramente habrá más de una mesa porque hay muchas joyas en España que también tienen economía azul y también hay mucha actividad portuaria y derivada que da para casi una mesa entera para hablar del impacto portuario en la economía azul, ¿no? De interior, ¿no? Rafael, me gustaría conocer un poco tu punto de vista, ese impacto y también un poco conocer la actividad de ese puerto de interior que es el de Sevilla. Bueno, el puerto de Sevilla es el único puerto marítimo de interior de España. Nosotros estamos ubicados aproximadamente a 50 millas marinas de la costa, 90 kilómetros aproximadamente, y la entrada a los muelles comienza desde el Faro de Chipiona. El Faro de Chipiona es la primera señal, es titularidad de la Autoridad Portuaria de Sevilla y a partir de ahí se navega por el Guadalquivir hasta llegar al corazón de Andalucía, hasta llegar a la ciudad de Sevilla. Y claro, decir simplemente esto es decir que toda esa actividad que genera un puerto, el puerto de Sevilla es un puerto multimodal, un puerto donde tenemos una terminal ferroviaria, donde tenemos pues, los buques, estamos al pie de las vías rápidas de conectividad o de conexión con toda Andalucía, con la S30, la S40, las diferentes carreteras que nos unen con Cádiz, con Huelva, con el resto de España, con Madrid. Esto significa que tenemos todo tipo de actividades. Tenemos actividades de restauración, de ocio, tenemos un acuario, tenemos diferentes bares, ofertas culturales,
tenemos un tablao flamenco, pero también tenemos industria. Tenemos una planta que produce torres para aerogeneradores, hay otra planta que dentro del sector metalmecánico que hace estructuras metálicas para puentes, hay una gran zona de actividades logísticas, la más importante del sur de España, la tenemos en Sevilla, con 1 millón de metros cuadrados de almacenes. En definitiva, tenemos todo tipo de actividades, todo tipo de actividades. ¿Y eso qué significa? Eso significa que gracias al agua, que gracias a la navegación por el Guadalquivir, se ha generado una actividad potente que tenemos que mantener, que alimentar y que hacerla compatible, lógicamente, con la mejora de la naturaleza. Y ese es el primer mensaje que yo quería trasladar. Nosotros, nuestro enfoque de realización de las actividades que hacemos, lo enmarcamos dentro del Working with Nature, trabajar con la naturaleza. Todas las actividades que nosotros realizamos tienen ese enfoque, que esto implica que cualquier actuación que realicemos la hacemos buscando no solo el respeto al medio natural, sino la mejora del medio natural. Para poder navegar por el Guadalquivir estamos obligados todos los años a hacer el mantenimiento de la vía navegable, que es una de las vías que están dentro de la red transeuropea del transporte, y tenemos que hacer un dragado de mantenimiento, porque los sedimentos que vienen arrastrados desde el aguas arriba pues van aterrando la vía navegable y tenemos que... Y ese trabajo que nosotros realizamos lo hacemos también teniendo la coordinación con otras administraciones, con otros actores y, por ejemplo, con ese sedimento estamos regenerando la costa. Regeneramos la costa de Sanlúcar, las playas de Sanlúcar. En este ejercicio hemos regenerado la costa de Doñana. Tenemos una joya de la naturaleza que es el Parque Nacional y el Parque Natural de Doñana. Y hemos regenerado gran parte de la costa que debido pues, a los temporales estaba siendo erosionada tremendamente. Y no solo nos quedamos en eso, sino que además en la zona más cercana a la ciudad, donde tenemos la esclusa, el control del agua hacia la ciudad, ahí también de esos sedimentos que hemos extraído hemos generado unos humedales, hemos realizado unos islotes, hemos generado unos humedales y hemos favorecido el anidamiento de aves. Con esto lo que quiero decir es que es factible poder ejecutar la tarea que tienes encomendada, cumplir el fin para el que desarrollas tu actividad y al mismo tiempo favorecer esa mejora medioambiental en la que tenemos que estar inmersos. Me gustaría apuntar también que otra de las cuestiones trascendentales importantes es esa transición energética que tenemos que realizar antes del 2030. Y ahí todos los puertos, y quiero hablar ahora porque soy también presidente de SANCRUZ, que es la asociación que agrupa a los puertos andaluces de interés general del Estado, a los 7 puertos andaluces, al puerto de Motril, y quisiera saludar al presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, que nos acompaña también, al puerto de Motril, al puerto de Almería, al puerto de Málaga, al puerto de Cádiz, al puerto de Huelva y al puerto de Sevilla y al puerto de Algeciras, que es nuestro faro, nuestro referente principal en el caso de las mercancías. Bueno, pues decía que todos los puertos de interés general del Estado en Andalucía, más la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, forman parte de esta asociación y estamos intentando o estamos impulsando esa transición energética. Estamos intentando que los buques que estén atracados en los muelles pues no utilicen sus motores, sino que vayamos hacia la alimentación eléctrica. Y estamos también evolucionando, y también el puerto de Algeciras y el puerto de Huelva son referentes, hacia búsqueda de industrias que apuesten por las energías verdes. De ahí que haya diversos proyectos, en el puerto de Sevilla también, hay un proyecto importante para producir amoníaco verde, en el puerto de Huelva y en el puerto de Algeciras también se está impulsando el hidrógeno verde. Y con esto lo único que quería, y no extenderme más, señalar que estas son las líneas importantes de trabajo que, unido a ese turismo que está muy relacionado con el agua, con la navegación, con la náutica, pues puede favorecer el que hagamos una transición hacia un mundo mejor, aprovechando y tomando estas decisiones. Fijaros que este tema más importante ha mencionado, ¿no? Territorio, protección de la naturaleza y actividad económica desde el interior. Diputación de Badajoz.
Bueno, en primer lugar quería dar las gracias por haber contado con la Diputación de Badajoz para participar en esta mesa. La Diputación de Badajoz trabaja bajo los principios de solidaridad y equilibrio territorial en una provincia que es la más extensa de España y que concentra el mayor número de kilómetros de costa de interior de España. En el año 2010 y en el marco de un plan de dinamización turística denominado Los Lagos, la Diputación de Badajoz realizó diferentes inversiones en el embalse de Orellana y consiguió la primera bandera de interior, la primera bandera azul de interior en la playa de Orellana. Años más tarde se siguieron haciendo inversiones en la playa de Cheles, del lago Alqueva, que es el mayor lago artificial de Europa, que tenemos la suerte de compartir con Portugal, porque es un foco de actividad económica y turística en la que los dos países cooperamos en diferentes actuaciones, y en 2019 se consigue la bandera azul para Cheles. Años más tarde, en 2021, conseguimos otras 6 banderas azules. Somos la provincia que tiene 8 banderas azules de playas de interior. Esto sumado a que año tras año la Junta de Extremadura analiza el agua, la calidad de las aguas de las 49 presas que tiene la provincia, y cada año se certifican diferentes zonas de baño autorizadas. Este 2023 hemos tenido 14 zonas de baño autorizadas en la campaña de verano. Eso no quita que el resto de presas no están autorizadas para baño, pero sí se desarrollan deportes náuticos. El compañero me mencionaba el respeto por la naturaleza y la promoción de todos los recursos medioambientales. El entorno medioambiental que se genera en torno a los ríos, porque estas zonas de baño la mayoría son de grandes embalses, pero también hay 3 ríos de la provincia. La riqueza natural, paisajística y faunística es algo que intentamos en todas nuestras actividades poner en valor, dar a conocer y sobre todo realizar talleres de sensibilización y de protección. Pero en torno a los recursos acuáticos, la Diputación de Badajoz, en torno al turismo azul, pues consideramos que es un eje transversal a toda la provincia, porque se podría hablar de que existe una red de turismo azul en la propia provincia de Badajoz, y trabajamos en torno a 3 actividades fundamentales. Una es la mejora de los propios entornos, realizando diferentes inversiones que pongan en valor y mejoren tanto la experiencia del visitante como las oportunidades de nuevos nichos de empleo y de autoempleo. Pues, por ejemplo, hace unos meses hemos terminado la obra en la provincia de Badajoz. Solo hay una reserva de la biosfera, que es de la Siberia, y allí tenemos un plan de sostenibilidad turística. Pues se ha creado un embarcadero en el embalse de García Sola. Se ha adquirido también un contenedor marítimo que además se ha pintado, como ahora está tan de moda, los murales, se ha integrado con la naturaleza con un mural que representa la berrea, que es muy propio de este entorno. Se ha comprado un material náutico y se ha puesto en funcionamiento un barco que se había adquirido en el marco de otro plan, y todo eso se va a sacar como un contrato de concesión de explotación, generando una nueva oportunidad de empleo y de autoempleo en el territorio. Otra de las patas con las que trabajamos son las campañas de actividades y de dinamización turística de estas zonas de baño y de estas playas. Todos los años organizamos actividades pues, para familias en torno a la pesca, porque la riqueza que tienen todos estos embalses y estos ríos favorece que sean nichos muy específicos de campeonatos nacionales de pesca, y todo tipo de deportes náuticos, como es navegación en vela, paddle surf, y todo va acompañado, como decía, pues de rutas ornitológicas, porque también hay una riqueza ornitológica de primer orden. Y el tercer eje en el que trabajamos en torno a estas playas es en la transformación inteligente de las mismas. Es decir, luego más adelante daré algunas pinceladas, pero llevamos muchos años trabajando bajo un proyecto estructurante que es Provincia de Badajoz, Provincia Smart, y uno de nuestros objetivos pues, es la transformación inteligente de la provincia, y obviamente las playas de interior son una pata de este proyecto. Ya tenemos sensorizadas 2 playas. Y nuestro próximo objetivo, 2 playas con bandera azul, nuestro próximo objetivo es convertir en inteligente el resto de playas con bandera azul. Me gustaría traer un vídeo cortito
para que son unas pequeñas pinceladas de estas playas que he comentado, que una imagen vale más que varias palabras. Despertad, hijas mías. Salid de vuestro letargo invernal. Devolved a los mortales con vuestro canto ancestral el flujo eterno que emana de nuestras aguas. Ha llegado el momento de sumergirse y enseñar la inmensidad de nuestros dominios. Cada playa, cada costa, cada lago, cada rincón de agua dulce quedará al descubierto. Que la alegría de la vida vuelva a brillar y su reflejo inunde nuestros mares. Teñid de azul sus corazones y con la suavidad del viento que empuja las corrientes, dejad que vuestro canto llegue a todas las orillas. Ondead la bandera para que el ritmo se acelere, porque aquí comienza, como un gran espectáculo, el canto del agua. Que tienen 8 banderas, pero hay 30 y tantas playas que están en el entorno. Por lo tanto, qué importancia hablar nuevamente de territorio, hablar nuevamente de esa protección de la biodiversidad y todo, y luego la importancia de generar actividad. Y eso me abre paso, después de las 2 intervenciones, a lo importante de comunicar. O sea, lo que no se comunica no existe. Y además, un segundo, aparte, importante, y aquí tenemos que sacar eso, la economía azul tiene que crear el valor de toda esta parte del interior. Enrique, ¿cuál es tu visión? Gracias, Francisco. Ya que me toca la variable del branding, permítanme, y utilizando tu palabra impacto, permítanme una licencia y un ejercicio de imaginación. Si yo os dijera, no sé cuántas personas sois de Almería y cuántas no, si yo os pidiera que cerrarais un segundo los ojos, pensarais que son las 3 de la tarde, que estamos a 10 kilómetros de aquí, que estamos perdidamente perdidos en una cala del Cabo de Gata, que nos hemos descalzado y que a medida que nos acercamos a la orilla estamos sintiendo el Mediterráneo. ¿Ha creado eso un efecto en el imaginario colectivo? Es decir, ¿el Cabo de Gata tiene un branding innato que está en el imaginario de cada uno de nosotros? Seguramente sí. ¿Tenemos un branding en el imaginario de 2 hitos tan absolutamente relevantes como el único puerto de interior y como un destino de interior con 8 banderas azules? Seguramente no. Y esto enlaza con el branding. A mí me interesaría, por una parte, que quedara claro que el branding no es la creación de un logotipo, de una tipografía y de un manual de identidad. El branding es, aquí lo tenemos, ¿no? Es un viaje apasionante. El branding es una disciplina que debe estar presente y permanentemente en toda la vida del producto, del servicio o de la marca en cuestión. Y os voy a decir por qué. Porque nosotros llegamos los primeros. Generalmente llegamos cuando alguien tiene una idea o cuando hay una inquietud. Y esa idea luego a veces se convierte en un concepto. Aquí el concepto azul es un producto de marketing. El storytelling es un producto de marketing, infinidad de productos. Llegamos los primeros y la necesidad que tiene un destino de contar con branding es absolutamente imprescindible. Me gustaría destacar mínimamente que al final para nosotros todo esto es una idea y nosotros le damos forma, le damos sentido y lo acompañamos. Y voy a poner el énfasis mínimamente en la importancia que tiene el branding antes de entrar en el caso concreto. La ciencia del branding. Para mucha gente el branding es, insisto, un logotipo, un color y una forma de expresarse. Lo tengo aquí, cierto. El branding realmente está presente absolutamente en todas las disciplinas del negocio, en todas, en los recursos humanos, en la comunicación interior,
en la comunicación exterior, en lo que hablan de nosotros, en lo que nosotros hablamos. Tú decías que el que no comunica no existe. Hay gente que no comunica y eso ya es una estrategia. Como Zara, ¿no? Que se habla siempre, por poner un ejemplo. Bueno, trabajamos generalmente, el branding debe trabajar y diferenciar perfectamente lo que es identidad y lo que es imagen. ¿Qué soy yo y qué quiero proyectar? Y muy rápidamente, porque no es el foco de la temática, pero ayer en una de las charlas con Esri, no sé si lo conocéis, número 1 en geolocalización, los de branding nos fijamos en esos detalles. Su tagline, el tagline es esa etiqueta que acompaña a la marca, ese te gusta conducir, que sintetiza el posicionamiento y que habla mucho de esa marca. Su tagline era The Science of Where, la ciencia de dónde. Es brutal, la ciencia del dónde. O sea, el dónde es algo tan sencillo. Pues en este caso, y hago un poco alusión a ellos, la ciencia del branding. El branding tiene herramientas, tiene metodologías y es una permanente ayuda para los gestores de marca. Cada vez hay más empresas y más marcas y más destinos que incorporan a una persona de branding en todo el recorrido. El branding no es una campaña de publicidad puntual. El branding, digamos que somos los guardianes de la marca, ¿no? Los que estamos permanentemente ahí. Y dicho esto, la metodología que nosotros usamos, que no hace falta, pero lo primero que hacemos es darle un nombre a las cosas, ¿no? El branding, el primer concepto, lo primero que tiene es un nombre. Y ahora vengo yo a la mesa y digo, ¿playa de interior es un buen nombre para lo que tenemos? ¿O puede ser interpretado como una playa de segunda? ¿Por qué tenemos que ser un espejo de lo que hay en el litoral? Por empezar, el primer concepto, el primer territorio mental que se nos viene a la cabeza con playa de interior es una playa que no es playa, que es de interior. Lo lanzo aquí como brainstorming, porque bueno, por generar un poco de debate. El concepto, el territorio, el nombre, la imagen, el lenguaje gráfico, ¿cómo queremos ser? ¿Queremos vernos en blanco y negro o en color? ¿Queremos ser transgresores o no? Y luego, perdónenme, pero los destinos ya no son los únicos que cuentan historias. El storytelling, lo decía el otro día, en mi opinión, es ya un story doing. Las personas son las que cuentan las historias y las experiencias de esos destinos, compartidas, pero tiene que haber un guardián de la marca también. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho como introducción, pero bienvenidos al poder de la marca. Es un estratega dormido que debe estar presente porque es una herramienta para vosotros, es una ayuda. Es la forma en la que vemos qué es lo que tenéis dentro y cómo podemos sacarle el mejor rendimiento entendiendo los mercados, entendiendo el entorno competitivo y entendiendo la creatividad, que es también lo que nos gusta. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias. Es importante esta reflexión porque, claro, cuando saquemos la conclusión de economía azul, turismo azul y de interior, nos podemos llevar a la conclusión, oye, pues las playas, lo que acabo de decir, oye, la economía, el marín y tal, pero que estamos hablando de un puerto que tiene una capacidad brutal, ya no solamente de generar turismo, sino de generar actividad económica, que a mí me gusta llevarme más ese modelo, un destino de interior que genera nuevamente actividad económica y, por lo tanto, el foco de lo que estamos trabajando o de lo que se está planteando también debe simplificar un poco el modelo y decir, oye, vamos a ser claros y aquí hay que crear muchas variables. Vamos a crear variables, ¿no? Eso me abre un poco la puerta a este segundo bloque, ¿no? Un poco las preguntas. Es decir, pues se está trabajando en el ámbito del turismo, se está trabajando mucho con el concepto de los casos de uso. El caso de uso viene a resolver un problema público que está detectado o a identificar una nueva necesidad, en este caso del turismo, que arbitre las necesidades y sobre todo el contenido de lo que tiene, ¿no? Y ahí el turismo azul se habla de una posibilidad. Y yo quería traer a la mesa el debate, es decir, dentro del concepto de turismo azul quizás hay que abrir un poquito más el melón y decir, bueno, vamos a abrir un turismo azul de costa y un turismo azul de interior y vamos a identificar los actores que conforman, primero, toda la cadena de valor, cuáles son las fuentes de datos, qué es lo que tiene, qué valores tiene. Entonces yo ahí empiezo por esa pregunta, Rafael, y quería, poco, dentro de ese concepto, o sea,
todo ese ecosistema del caso de uso porque me contabas antes un poco el tema de cruceros, el impacto que tiene, al final se van generando una serie de actividades que no son conocidas y lo que es peor, no están metidas en la caja adecuada para explicarse adecuadamente desde un punto de vista de la comunicación. Y a veces nos falta tener ese marco donde la gente diga, somos como eso que está arriba, o ese ámbito que se está trabajando, Rafa. Sí, pero yo me gustaría engancharme al viaje apasionante que nos ha trasladado y aprovechando lo que tú has hecho, ¿no? Yo también le pediría al auditorio que cerrara los ojos y que escuchara de lo que vamos a hablar, que vamos a hablar de el puerto de Sevilla, el mar en el corazón de Andalucía. ¿Qué expresa eso? ¿O qué pretendemos nosotros con este eslogan? Pues esto que tú estás diciendo, porque cuando hablamos del mar en el corazón de Andalucía, estamos trasladando la idea de todas las cosas que se pueden realizar, todos los casos de uso que se pueden acometer en relación con el mar, que llega al corazón de Andalucía, a Sevilla, a la Torre del Oro. Claro, ¿qué enfoque podemos darle? Cualquiera, el que me digáis, podemos hablar. He contado que tenemos un acuario en el propio muelle donde atracan los cruceros, los cruceristas, cómo los atendemos, dónde los atendemos en una terminal que está construida con contenedores porque queríamos trasladarle la imagen de que el puerto de Sevilla es un puerto comercial, un puerto industrial, donde siguen viniendo barcos portacontenedores. Sevilla ha sido una referencia en el comercio, en el comercio con América, en el siglo XVII, en el siglo XVI. Hemos sido la ciudad más importante en relación con la globalidad. La primera circunnavegación se hizo desde el puerto de Sevilla, salieron los barcos del puerto de Sevilla y regresó la nao Victoria al puerto de Sevilla. ¿Qué podemos ofrecer? Todo tipo de actividades, todo tipo de posibilidades. ¿Y cómo lo enfocamos? Porque tú me dices, hay que marcar hay que señalar alguna característica que nos defina adecuadamente. Nosotros tenemos ese eslogan, pero luego siempre le ponemos otra parte, un segundo apellido, que es la intermodalidad. Ya hemos avanzado más y hablamos de sincromodalidad, porque hay que sincronizar la relación entre el transporte por carretera, con el transporte por ferrocarril y con el transporte por buque. Y lo estamos sincronizando porque está muy bien que llegue el barco que viene de Canarias y que tengamos el tren estacionado justo en el cantil del muelle para que las operaciones sean lo más eficientes posible. Es decir, que podemos darle diferentes enfoques. Dentro de ese análisis, tú hablabas de los datos, para nosotros es clave el poder utilizar los datos que manejamos. En el caso de los cruceristas, para poder facilitar la información de la ciudad, dónde pueden acudir, que no tengan problemas de masificación, poder distribuirlos por determinadas zonas que nos interesen, pero ya no solo eso, sino también los datos que utilizamos en cuanto al tráfico que se produce en el entorno del puerto para la accesibilidad al puerto. Los datos es el futuro, el manejar los datos adecuadamente es el futuro. En relación con otros casos de uso posible, cuando hablamos de qué se puede hacer dentro del puerto, tenemos 850 hectáreas de terreno en el centro de la ciudad, a escasos 10 minutos en coche se puede ir a pie también sin ningún problema, discurriendo por la margen del río. Estamos en todo el centro. ¿Cómo podemos gestionar todo esto? Y tenemos un nuevo proyecto, que es un proyecto que es la transformación de la modernización que se hizo del puerto de Sevilla hace 100 años. En los años 20, en Sevilla se celebró la Exposición Iberoamericana de 1929 y al mismo tiempo se modernizó el puerto. Se hizo el canal de Alfonso XIII, se hizo una esclusa para evitar las inundaciones terribles que sufría la ciudad y ahora, 100 años después, estamos repensando ese territorio. Aparte, en la cuenta de la segunda pregunta, que vamos a hablar de la integración puerto-ciudad y la integración territorial.
Bueno, pues hilando también un poco con el tema del branding y el vídeo que hemos traído, nosotros hacemos todos los años campañas promocionales en nuestros mercados emisores. Los turistas potenciales que tienen interés en visitar la provincia de Badajoz no tienen, las zonas de baño de la provincia de Badajoz no tienen nada que ver con el turismo litoral, no buscan el mismo tipo de turismo. De hecho, en Madrid siempre hacemos una campaña específica porque una de las playas que tenemos con bandera azul está a 2 horas de Madrid, que es la playa de Peloche en Herrera del Duque. Y la afluencia de visitantes de esa zona de baño tiene que ser medida porque la capacidad de carga de estas playas de interior es muy inferior a las playas de litoral. Con esto intento relacionar con los casos de uso, ¿no? Cuando hablamos pues, de Segitur, ¿no? Que está intentando crear unos casos de uso en torno a diferentes segmentos turísticos y el turismo azul tiene un papel importante en estos casos de uso. Las velocidades de desarrollo del turismo costero desde mi punto de vista, tienen poco que ver con el turismo de agua de interior. Las necesidades pueden ser parecidas, ¿no? Porque la gestión de residuos, nosotros que estamos además sensorizando para tener gestión inteligente de residuos, aparcamientos inteligentes, sistema de conteo de personas, obtención de datos de nuestras playas de interior para poder gestionarlas de una forma eficiente. Esas peculiaridades sí pienso que son comunes a tanto un destino litoral como un destino de agua de interior. Pero una provincia como la nuestra, como la provincia de Badajoz y otros destinos con los que colaboramos, porque estamos en diferentes proyectos de redes de turismo de agua de interior, tenemos una característica que nos define, que es la ruralidad. Antes decía que es la provincia más extensa de España, pero uno de nuestros retos es el reto demográfico. Cuando apostamos tanto por este tipo de turismo como por otros, nosotros vemos el turismo como la locomotora para poner en valor nuestro ámbito natural y rural, que consiga fijar la población al territorio y generar nuevas oportunidades de empleo. Esta realidad dista mucho del turismo de costa que lleva desarrollándose tantísimos años. Nosotros tenemos la suerte de que hablo de la provincia de Badajoz, pero podría hablar igual de la provincia de Cáceres o de otros destinos de interior que tienen esta riqueza en torno al turismo azul. El no haberse desarrollado, no llevar tantos años, ser unos destinos tan incipientes en este tipo de turismo, tenemos ahora mismo en nuestras manos la suerte de poder definir nuestra hoja de ruta con todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy día para medir y para orientar estrategias. Que fijaros lo importante que de ser un recurso hídrico para el abastecimiento o para generar energía, o en el caso del puerto, de simplemente una parte logística y de aporte de valor a nivel de mercancías a una ciudad o a un territorio mucho más extenso, de pronto se convierten en un activo en toda regla por sus características físicas y, digamos, que desarrolla, como también un poco las potencialidades, ¿no? Ahí me voy saltando un poco a la siguiente parte que teníamos prevista, y Enrique, sí que me interesaría ya que empezara un poco, porque una de las cosas que se habla es o bien la integración en el territorio o bien la integración puerto-ciudad, que se está trabajando en el ámbito nacional, pero que en este caso concreto le da un valor añadido en el caso de Sevilla, ¿no? ¿Qué valor, y desde el punto de vista de la comunicación, tiene el que un recurso sea el atractivo para tirar y cómo dinamizar el territorio, ¿no? Esta importancia, ya no solamente el recurso en sí, sino el impacto que genera en el territorio. ¿Qué valor le puede aportar al territorio o en este caso al entorno, ¿no? A la ciudad? Compleja cuestión. Realmente vosotros habéis dado con la clave aquí. En ambos casos tenéis una identidad totalmente diferente a lo demás. Total y absolutamente diferente a lo demás. Por tanto, ¿qué valor? Tú decías, tenemos tantos atractivos que muchas veces nos cuesta. Y eso desde el punto de vista del branding o de la comunicación, cuando tú aprietas y presionas con 5 dedos a la vez, haces bastante menos presión que cuando lo haces con uno. Eso ocurre en el mundo de la comunicación, en nuestro mundo, en el que hay tanta saturación, en el que hay tantos impactos, en las que estamos sometidos permanentemente a ruido, ¿no?
Por supuesto que la data nos ayuda. La data es el motor que nos alimenta y que nos va dando. Tu pregunta, ¿cómo la integración? Pues claro, aquí hablamos de dos escenarios totalmente diferentes, pero los dos inéditos y los dos apasionantes. Y hablamos del azul. Pues a lo mejor el interior debe ser el deep blue, el azul profundo. No lo sé, no sé cómo. Pero hay un ejercicio de diferenciación. Tenéis que ser diferentes desde el principio hasta el final. Porque lo sois, no, porque realmente sois totalmente diferentes. Es difícil hacer ahora una estrategia, ¿no? Claro, y una aportación del branding, cuando os digo que hay una ciencia detrás, que es verdad que hay un componente muy creativo y muy intuitivo, pero luego hay una ciencia que se mide, que hay al final una analítica y nos vuelve a llevar, ¿no?, con la data. Entonces, yo creo que realmente hay un reto, un enorme desafío en ambos casos y totalmente diferente. O sea, nada de lo que uno hace tiene que interferir en el otro. Sois totalmente diferentes. Igual que el Gran Cañón tiene un posicionamiento, el Cabo de Gata tiene otro y los Picos de Europa tiene otro. La diferenciación y la singularidad es lo que para nosotros es el principio de todo. Luego hay estrategias de comunicación, luego hay campañas, luego hay miles de acciones. Y tú has dicho también, ¿tenemos una estrategia de comunicación diferente para Madrid que otra? Por supuesto que sí. Las marcas son como personas y tenemos unos valores. Hay unos valores asociados permanentemente que siempre te van a identificar. Pero cuando tú sales como persona a una barbacoa o a un entorno profesional, no vistes igual y no te comunicas igual. Las marcas igual, necesitan esa flexibilidad. Eso es el branding también. Siento no poder entrar directamente en la estrategia porque requiere un estudio, un ejercicio, pero sí en toda esa arquitectura que nos ayudaría a tener una gran estrategia de diferenciación en ambos casos. Hay una cuestión, y hace 15 días tuve la oportunidad de con Rafael asistir un poco a la visita de lo que prevén, a lo que quieren hacer. Ese concepto de marca-ciudad asociado un poco al puerto es brutal, ¿no? Y ahí, Rafa, me gustaría un poco que contaras cuál es, un poco ya te lo pongo en bandeja lo que antes te cortaba, ¿no? Decir, un poco, ¿cuál es vuestra visión y qué valores va a aportar? Porque es brutal. Me encantaría que... Nosotros lo que... Sí. Digo, nosotros lo que pretendemos en esa zona, que digo que se inició su construcción de ese canal de Alfonso XIII, porque el río a Sevilla no llegaba por donde discurre ahora. Todos saben que el río que pasa por Sevilla, por la Torre del Oro, es una gran dársena, que tiene un final. Y todas esas obras de infraestructura se hicieron para evitar esas inundaciones que sufríamos en la ciudad de Sevilla. Bueno, pues esa gran obra se hizo a principios del siglo XX y ahora que ya hemos desplazado más hacia el sur, el puerto de Sevilla tiene una relación de amor con su ciudad, pero ese amor es cada vez un amor en el que la ciudad va desplazando al puerto hacia el sur y colonizando los territorios, colonizando la zona que era la zona de actuación del puerto, ¿no? Eso pasó con el Arenal, que era donde llegaban los barcos que venían de América. Luego se construyó el muelle de Nueva York y se llama el muelle de Nueva York porque era el que enlazaba la ciudad de Sevilla con la ciudad de Nueva York. Luego se construyó el muelle de las Delicias, el muelle de Tablada, que el muelle de Tablada es ese canal de Alfonso XIII. Y ahora, 100 años después, estamos repensando la ciudad y trasladando esas actividades ya que son muy poco incipientes en ese entorno, las hemos trasladado más hacia el sur y la ciudad quiere abrazar al puerto y al río por ese entorno. Y ahí lo que vamos a hacer es una reconversión bioclimática, buscando también el apoyo en las energías renovables de las naves industriales que había, de las naves portuarias que allí hay, que están construidas en ladrillo. Las vamos a reconvertir, las vamos a rehabilitar, se van a quedar tal como están, pero les vamos a instalar en las cubiertas, que son a dos aguas, paneles solares. Vamos a los tinglados, que son las otras naves que están más pegadas al agua, que tienen una cubierta ondulada. También las vamos a rehabilitar y vamos a cambiar los usos. Ya no va a haber esos usos portuarios industriales, va a seguir estando el uso portuario, pero de cruceros. Ahí estará la nueva terminal de cruceros y se van a aplicar todos los usos posibles, salvo el residencial. El residencial se queda fuera, se queda a escasos 50 metros de este entorno, en la acera de enfrente, que no es ya dominio público portuario. Y ahí lo que pretendemos es
Cuando he hablado de una actuación bioclimática es mantener los adoquines propios de los muelles, pero en la zona donde están todas las naves, pues acometer una obra de rehabilitación con ladrillo. Las naves están hechas de ladrillo y nos gustaría utilizar también la arcilla, el ladrillo como pavimento. Y además hacerlo, y aprovecho y meto otro concepto nuevo, que es el de economía circular. Esos sedimentos a los que me he referido antes, que extraemos del Guadalquivir y que los depositamos en unos vaciaderos que hemos favorecido el anidamiento de aves, habiendo montado unos islotes y unos humedales importantes, pues después vamos retirando el material, y el material, hay algún material que sirve para la construcción, otro para la mejora de la fertilidad de los campos cercanos, y después los más finos, los más arcillosos, lo vamos a utilizar, y estamos ya en un proyecto de la mano de una empresa que se llama, de la mano de una fundación que se llama Innovarcilla, y de una empresa que se llama Todo Barro, que es de Málaga. Vamos a hacer ladrillos del Guadalquivir, allí en ese mismo sitio, con unos hornos que estarán mimetizados con el entorno, y además que les llaman ellos ecotejares, porque se pretende que sean muy artesanales. Vamos a fabricar ladrillos, y ese ladrillo nos va a servir para rehabilitar las naves y para hacer los pavimentos bioclimáticos, adaptándolos o intentando que, además de que sea un distrito urbano portuario de cero emisiones, que sea también bioclimático y que genere un ecosistema mucho más amigable. Este es el proyecto que tenemos en mano y esperemos... Además, ya te lo comenté en alguna ocasión, que además se alinea con un concepto de la nueva Bauhaus, que también desde la Comisión Europea se está lanzando. No solamente está abordando ya también la economía azul. Cuando antes dije que esto daba para 2 mesas, yo creo que el año que viene da para 3. Una de interior, otra de puerto, otra de branding, porque es alucinante. Nos quedan 8 minutitos. Me queda una pregunta que sí me gustaría hacerla a nivel de tecnología. Ir pensando una conclusión, y hay que terminar también con un vídeo del puerto de Sevilla. Carolina, hablabas antes de tecnología, y te voy a dejar a ti el peso de la tecnología en esta mesa. Brevemente, cuéntame un poco cómo habéis trabajado de la mano de la tecnología para posicionar un recurso natural, y en este caso un recurso o un activo de turismo azul. Sí, antes comentaba que desde la Diputación de Badajoz llevamos años trabajando con el proyecto Provincia de Badajoz Destino Smart. Somos beneficiarios de un proyecto de destino turístico inteligente de Red.es, que ya estamos en la última fase de ejecución, y además ahora tenemos el reto de ejecutar en los próximos 2 años 20 millones de euros en planes de sostenibilidad turística, que todos llevan un eje de digitalización, además de transición verde y de eficiencia energética, ¿no? En torno estos fondos que hemos captado, todos van a tener actuaciones en diferentes ejes transversales de turismo de la provincia, pero el turismo azul va a tener un protagonismo importante. Antes comentaba que tanto la playa de Orellana como la playa de Cheles con bandera azul las tenemos ya sensorizadas desde hace unos años, con una estación meteorológica, un sistema que mide la calidad del agua, sistema de conteo de personas, aparcamiento inteligente, y todos estos datos van hacia la plataforma inteligente de servicios públicos que tenemos, que es una plataforma interoperable que se soporta bajo tecnología Fireware, y es una plataforma puesta a disposición de los municipios de la provincia. Es decir, los municipios de Cheles, en este caso, y de Orellana tienen su cuadro de mando en el que pueden ver los datos y controlar la capacidad de carga de la playa, organizar una gestión eficiente de la recogida de residuos, porque los contenedores también están sensorizados. Es decir, para ellos, para estos pequeños ayuntamientos, ha supuesto un antes y un después. Estoy hablando de la aplicación de la transformación digital de las playas, pero tenemos muchos aplicativos. El turismo es un vertical de esta plataforma inteligente de servicios públicos. Y desde Diputación de Badajoz llevamos, como decía, años intentando acabar con esta brecha digital que hay entre el mundo urbano y el rural, es decir, poniendo a disposición de estos pequeños pueblos las mismas tecnologías a las que se tiene acceso en las ciudades. La generación de datos propios y la obtención de los mismos y el análisis les ayuda y nos ayuda como Diputación a hacer más eficientes los procesos de gestión.
Las otras 6 playas con bandera azul que tenemos, próximamente vamos a comenzar también con la sensorización de las mismas. Y luego también pues hemos empezado también a trabajar con el análisis de flujos turísticos en torno a esta red de turismo azul de Ella la no lo va a provincia. decir, pero su modelo territorial de gestión del territorio a nivel tecnológico es un modelo ejemplo nacional europeo. Os lo adelanto, es el único hub de 3 estrellas que comparte datos y que genera modelos de datos que se están reutilizando en toda Europa. Ahí lo dejo. Quien tenga más interés, pues podéis preguntar a Carolina. Nos quedan 4 minutitos. Vamos cerrando de Enrique a Rafael para que con Rafael acabemos con un vídeo y cerremos la sesión. Enrique. Vale. Bueno, pues quizás muy rápido y en relación a las temáticas. Yo creo que es absolutamente espectacular los destinos que tenéis, que debéis poner el branding en vuestra vida, que el branding es un aliado permanente y que incluso hay herramientas como hicimos nosotros cuando participamos en el posicionamiento de algo tan complejo como la ciudad de Málaga. ¿Cómo vemos Málaga? Con el Ayuntamiento y con Diputación. Y planteamos varias plataformas, Málaga Ciudad Abierta, Internacional, Costa del Sol o Picasso. Y se preguntó al malagueño, ¿cómo verías tú tu propia ciudad? Y el malagueño dijo, como la hubiera visto Picasso. Málaga, ciudad genial. Un logotipo, una imagen. Lo digo al hilo de la complejidad que tiene ese gigante invisible que tienes tú detrás. Es totalmente diferente al tuyo, es muy visible. El tuyo necesita expresividad, expansión, branding, color. El tuyo necesita sacarlo. Y son ambos complejos, pero apasionantes. Y lo último, creo que hay que crear una categoría propia, individual. No podemos ir, el destino de interior o la bandera azul de interior o las playas de interior no pueden ir a rebufo o detrás de su espejo en el otro ecosistema. Sois diferentes y únicos y hay que crear un territorio y un posicionamiento único. Ok. Ahí. Carolina. Para cerrar. Sí. Pues yo para cerrar voy a lanzar una pincelada que creo que no lo hemos tratado, que es el tema de la gobernanza. Y yo hablaría aquí un poco de la gobernanza inteligente y de la gobernanza breve, de la gobernanza azul, porque antes hablábamos de los casos de uso, los diferentes eslabones de la cadena de valor que tiene este turismo azul y más específicamente los turismos de interior, pues ese reto que tenemos, al menos desde las administraciones públicas, de trabajar bajo los principios de esta gobernanza inteligente y gobernanza azul. Muy importante lo que has dicho, porque no lo hemos mencionado, pero luego están las dificultades de trabajar con las administraciones públicas, que son las que manejan la policía, digamos, de aguas que circunda todo. Y eso, pero eso da para otro debate, pero muy importante porque creo que está muy bien traído. Rafael. Bueno, pues para concluir, simplemente invitar al que no lo haya hecho a que navegue por el Guadalquivir. Esa imagen, esa sensación que se tiene cuando llegas por el Atlántico, entras en el Golfo de Cádiz y descubres el faro de Chipiona que te ilumina, empiezas a navegar, a la derecha dejas Sanlúcar, a la izquierda el Coto de Doñana, el Parque de Doñana, pasas las Salinas, abandonas ya Sanlúcar y te metes en los arrozales, navegando por los arrozales hasta que descubres los pueblos ribereños ya más cercanos a la metrópoli, la Puebla del Río, Coria del Río con su paseo marítimo. Llegas a la esclusa, pasas la esclusa y ya te metes en la dársena del Guadalquivir. Al fondo se ve la Giralda, la Torre del Oro, el Puente del Centenario. Se te abre el Puente de las Delicias como si te estuvieran presentando armas para que entres en la ciudad de Sevilla y al final atracas justo casi pegado a la Torre del Oro en el Muelle de las Delicias. Es un espectáculo. Os invito a que vengáis a Sevilla, al puerto de Sevilla, al mar en el corazón de Andalucía. Cuando dicen que Rafael es un gran embajador de Sevilla, no siendo de Sevilla, aquí lo tenéis, ¿no? Bueno, yo creo que 3 cositas muy rápidas y damos paso al vídeo. Primero, la necesidad de crear un elemento diferencial como turismo de interior azul. O sea, yo creo que no se puede traer todo en el mismo camino, que genera una dinamización territorial de manera impactante, como hemos visto, y sobre todo que tiene detrás un impacto económico que va mucho más allá del conocido como concepto de turismo. Yo creo que tiene una labor de generación de valor a los territorios, de generación de valor a las ciudades y, por supuesto, esta actividad tiene una protección de la naturaleza y de la biodiversidad. Por lo tanto, pedimos para el año que viene
que se trate como mínimo con 2 mesas, porque aquí nos hemos quedado cortos. Damos paso al vídeo de turismo del puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla es origen y destino de una experiencia inolvidable, una escala única para el crucerista, una travesía inigualable por el estuario, naturaleza, cultura, patrimonio, gastronomía, ocio y todos los sentidos a flor de piel. Vislumbrar el faro de Chipiona desde la costa ya nos invita a descubrir Andalucía. Tras casi 50 millas de navegación por el estuario del Guadalquivir, llegamos al único puerto marítimo de interior de España y atracamos en el corazón de la ciudad. En la travesía, el mar se convierte en ría. Abrazamos Sanlúcar de Barrameda. Dunas, marismas y pinares nos avisan que estamos cerca de Doñana. Avanzamos por el Guadalquivir para navegar junto a los arrozales y nos asomamos a los municipios ribereños. Donde el río se abre, nos encontramos con la puerta del mar a Sevilla, la Exclusa. Nos adentramos en la dársena, en sus muelles, y recordamos la ruta con las Indias, la primera vuelta al mundo y las naves del 29. Divisamos la Giralda, llegamos al centro de Sevilla para atracar junto al Parque de María Luisa y la Torre del Oro. Sevilla y su puerto te reciben con los 5 sentidos. Puerto de Sevilla, el mar en el corazón de Andalucía. Pues yo sin más, un fuerte aplauso para los ponentes.